Firmé cada página sin que me temblara la mano, sin preguntar nada, sin llorar, sin pedir una explicación que, en el fondo, ya no necesitaba. Mi esposa me pidió el divorcio un lunes por la mañana, con la misma frialdad con que uno cancela un contrato de servicios, y yo la dejé ir con todo lo que quiso. La casa donde habíamos vivido 27 años, los muebles que elegimos juntos, la mitad del dinero que yo había ganado solo, y la narrativa cómoda de que el problema era mi ausencia emocional, mi exceso de trabajo, mi incapacidad para estar presente. Lo que ella nunca supo, mientras me miraba firmar página por página sin decir una sola palabra, es que en el cajón de mi escritorio había un sobre con el logotipo de un laboratorio de Barcelona. No contenía respuestas todavía. Contenía algo más incómodo que las respuestas. La certeza de que las respuestas ya estaban en camino. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Aurelio Tejada San Juan. Tengo 53 años y llevo 30 de ellos trabajando como auditor fiscal en la Delegación de Hacienda de Valencia. 30 años revisando registros, cruzando cifras, buscando la inconsistencia que otros intentaban esconder entre columnas de datos que a simple vista parecían impecables. 30 años entrenando el ojo para detectar exactamente lo que no encaja, lo que sobra, lo que falta, lo que debería estar en un sitio y aparece en otro. Entré en la administración pública en 1993, recién terminada la carrera, en una oficina que todavía usaba máquinas de escribir eléctricas para los informes oficiales, y donde el primer ordenador personal llegó 2 años más tarde, en una caja grande de cartón que nadie sabía muy bien cómo conectar. Aprendí este oficio sin manuales digitales ni bases de datos en red. Aprendí leyendo papel, comparando columnas con un lápiz en la mano, encontrando el error por puro razonamiento y paciencia. Esa forma de trabajar me formó de una manera que, décadas después, resultó ser exactamente la habilidad que necesitaba para algo muy distinto a una auditoría de Hacienda. Y sin embargo, durante 27 años de matrimonio, elegí no aplicarla en casa. Eso es lo primero que necesito que usted entienda antes de que le cuente el resto. No fui un hombre ingenuo al que engañaron sin que se percatara. Fui un hombre que sospechó durante años, que sintió, en más de una ocasión, que algo dentro de aquella casa no cuadraba del todo, que tuvo la pregunta formada en la punta de la lengua por lo menos media docena de veces, y la tragó, porque había una hipoteca que pagar, porque había 3 hijos que criar y una rutina que mantener, porque había una vida construida ladrillo a ladrillo durante casi 3 décadas, y derribarla con una sola pregunta me parecía un precio demasiado alto para la tranquilidad de todos, o eso me decía yo, hasta que llegó el lunes en que ya no tuve que elegir. Era el 9 de octubre de 2023, un lunes ordinario con el cielo de Valencia cubierto desde la mañana temprano, y ese olor particular a lluvia próxima que llega del mar antes de que caiga la primera gota. Yo había llegado de la oficina a las 2:15 de la tarde, como hacía casi todos los días laborables desde hacía años. Dejé el maletín junto a la entrada, me aflojé la corbata y fui directamente a la cocina a por un vaso de agua fría. Lorena estaba sentada en el sofá del salón con una carpeta cerrada sobre las rodillas. No estaba viendo la televisión, no estaba leyendo ninguna revista. Simplemente estaba sentada, con la espalda completamente recta y las manos quietas encima de la carpeta, mirando hacia la ventana como si esperara que yo llegara para decir exactamente lo que estaba a punto de decir. «Tenemos que hablar», dijo sin girarse. 3 palabras, las mismas 3 palabras que cualquier matrimonio ha escuchado en algún momento, pero con ese peso específico que solo adquieren cuando vienen cargadas de algo que no admite negociación. Me sequé las manos en el paño de cocina, lo devolví sobre la encimera y fui al salón. Me senté en el sillón frente a ella. Ella abrió la carpeta y depositó los documentos sobre la mesita del café con una precisión que mientras lo vivía me pareció simplemente ordenada, pero que ahora reconozco como la precisión de alguien que lleva semanas,
quizás meses, ensayando ese momento. Quiero el divorcio, Aurelio. Ya está todo redactado. Solo necesito tu firma. No hubo vacilación en su voz. No hubo culpa visible. No hubo el menor indicio de que aquello le costara algo pronunciarlo. Lo dijo con la misma calma con que uno informa que ha decidido cambiar de banco. La decisión ya estaba tomada, el papeleo ya estaba listo, y el otro solo tenía que firmar donde correspondía. Tomé los documentos. Los leí con detenimiento, página por página, con la misma metodología que aplico a cualquier expediente de inspección. Primero una lectura general para captar la estructura, después una revisión específica de cada cláusula. Identifiqué lo que cedía según el acuerdo redactado, lo que me correspondía legalmente, lo que aceptaba sin objeción y lo que técnicamente podría haber impugnado. Lorena me observaba desde el sofá con una expresión que intentaba ser neutral y que, sin embargo, contenía algo de sorpresa mal disimulada. Esperaba resistencia, esperaba una discusión, esperaba por lo menos una pregunta. No se la di. Firmé en cada espacio señalado con mi bolígrafo de trabajo, el mismo Pilot de punta fina que uso desde hace 8 años para rubricar actas de inspección fiscal. Cuando llegué a la última página, cerré la carpeta y se la devolví sobre la mesita, con el mismo orden con que ella la había dispuesto. Lorena tardó unos segundos antes de recogerla. «¿No vas a preguntar nada?», dijo por fin. La miré un momento, solo un momento. «No». Me levanté, fui al despacho, abrí el cajón del lado derecho del escritorio y comprobé que el sobre seguía en su sitio. Un sobre blanco de tamaño folio, con el logotipo del Laboratorio Clínico Meridional de Barcelona, impreso en el ángulo superior izquierdo en tinta azul oscura. Dentro no había resultados. Había un comprobante de recepción de 3 muestras biológicas, codificadas internamente como A1, A2 y A3, y una nota técnica con membrete del laboratorio que informaba que el análisis de compatibilidad genética estaría completado en un plazo máximo de 6 meses desde la fecha de recepción. La fecha estampada en el documento era el 22 de agosto de 2023, 7 semanas antes de ese lunes. Volví al salón. Le dije a Lorena que no tenía que precipitarse, que si necesitaba unos días para organizarse, podía quedarse sin ningún problema. Respondió que ya tenía todo arreglado, que se marcharía el sábado siguiente con ayuda de Iván y de Silvia. Le pregunté si Bruno también vendría. Me dijo que sí, sin levantar la vista del bolso donde guardaba los documentos firmados. Esa noche preparé la cena como cualquier otro día. Comimos los dos en la mesa de la cocina con la televisión encendida de fondo para llenar el silencio, como habíamos hecho cientos de veces en 27 años. Pero ese silencio tenía una textura distinta a todos los anteriores. Era el silencio de algo que ya había terminado y que todavía no había tenido tiempo de saberlo. Antes de acostarme, volví al despacho. Abrí el cajón una última vez y sostuve el sobre entre las manos durante unos segundos. 27 años. 3 hijos criados en esa casa. 3 décadas de nóminas ingresadas puntualmente, de facturas pagadas, de noches sin dormir resolviendo problemas de otros que asumí como propios sin que nadie me lo pidiera. 27 años construyendo algo que, desde aquella carpeta sobre la mesita del café, de repente parecía haber existido solo en mi versión de los hechos. Las respuestas no estaban en ese sobre todavía, pero ya estaban en camino, y yo podía esperar. Llevaba 27 años haciéndolo. Me casé con Lorena Casanova Puig el 17 de mayo de 1996 en la parroquia de San Juan de la Cruz, en el barrio de Ruzafa, Valencia. Llovió por la mañana y escampó justo a tiempo para la ceremonia, como si el cielo hubiera decidido guardar las apariencias. Yo tenía 26 años, un contrato fijo recién firmado en la Delegación de Hacienda y la convicción absoluta de que los hombres que trabajaban con seriedad y cumplían sus compromisos construían vidas sólidas. Era una idea de mi generación. Era lo que había visto en mi padre durante 40 años como ferroviario, lo que me habían enseñado implícitamente en cada casa donde entré de joven. El esfuerzo sostenido producía estabilidad, y la estabilidad
era la base de todo lo demás. Lorena tenía 22 años. La conocí 3 años antes, en una boda de un compañero de facultad, bailando una canción de Alejandro Sanz que sonaba en todas las radios aquel verano. Era de Castellón, estudiaba magisterio y tenía una forma de reírse que llenaba cualquier espacio sin esfuerzo aparente. Para alguien como yo, que vivía entre columnas de números y expedientes con fecha de vencimiento, esa vitalidad tenía un peso que no supe valorar correctamente hasta mucho después, ni para bien ni para mal. Nos prometimos 2 años después de aquella boda y nos casamos sin dilaciones. Para entonces ya teníamos la entrada pagada de un piso de 82 metros cuadrados en el barrio de Patrais. 2 habitaciones, cocina americana y una pequeña terraza que Lorena llenó de macetas desde el primer fin de semana. Firmamos la hipoteca un miércoles de febrero, en una sucursal del Banco de Valencia, donde el director todavía llevaba corbata de lazo y usaba pluma estilográfica para los contratos. Recuerdo que salimos a la calle con la copia del documento en la mano y que Lorena se colgó de mi brazo diciendo que aquello ya era nuestro, aunque tardáramos 20 años en pagarlo del todo. Tardamos 16. Iván nació en marzo de 1997, 10 meses después de la boda. Silvia llegó 3 años más tarde, en enero del 2000, durante una ola de frío que paralizó Valencia casi una semana. Bruno fue el más imprevisto de los 3. Apareció en febrero de 2004, cuando Lorena y yo ya habíamos acordado tácitamente que la familia estaba completa. Cuando ella me lo dijo, yo estaba revisando un expediente sobre la mesa del comedor. 42 páginas, 3 horas de trabajo acumuladas encima, y aparté los papeles sin pensar 2 veces para abrir una botella que guardábamos para una ocasión que valiese la pena. Bruno fue siempre la excepción a todos los planes previos. De cierta manera eso ya lo diferenciaba desde el principio. Durante los primeros años, la vida funcionaba con la lógica sencilla y exigente que yo esperaba de ella. Yo trabajaba. Lorena administraba la casa y cuidaba de los niños. No era un reparto especialmente moderno, pero era el que los 2 aceptamos sin negociarlo en voz alta, porque era el que nuestras familias habían modelado delante de nosotros durante toda la infancia. Mi madre nunca trabajó fuera de casa. En mi cabeza, eso era simplemente la arquitectura natural de una familia con hijos pequeños. Con el tiempo surgieron oportunidades de cambiar ese esquema. En 2003 me ofrecieron el puesto de coordinador de inspección regional. Mayor responsabilidad, mejor retribución, pero con desplazamientos frecuentes a Madrid y otras delegaciones. Lo rechacé en la misma reunión en que me lo propusieron. Iván tenía 6 años, Silvia 3, y la carga que Lorena llevaba sola no era razonable sin mi presencia estable en casa. Creí que era la decisión que correspondía tomar. En 2008 llegó otra oportunidad, esta vez como responsable de auditorías especiales para grandes contribuyentes. Implicaba fines de semana absorbidos por el trabajo y distancia frecuente de Valencia. Volví a declinar. Para ese entonces la hipoteca estaba prácticamente liquidada. Los 3 niños estaban en el colegio y yo tenía un puesto estable con un sueldo que cubría todo sin tensiones visibles. No había razón urgente para alterar lo que parecía funcionar. Lo que no fui capaz de ver en aquel momento y que reconozco ahora con la incomodidad de quien entiende las cosas cuando ya no sirven de nada, es que rechazar esas oportunidades no fortaleció el matrimonio. Solo me convirtió en alguien perfectamente predecible, en alguien cuyo horario era calculable sin esfuerzo para quien quisiera calcularlo. Llegaba a casa a la misma hora cada tarde, salía los lunes, miércoles y jueves a las 8 menos cuarto. Los viernes trabajaba en el despacho de casa hasta las 7. Los sábados hacía la compra por la mañana. Una rutina demasiado fácil de mapear para quien necesitara espacios en ella. Guardo recuerdos de esos años con una nitidez que ya no me produce satisfacción, sino una tristeza muy específica, la que viene de descubrir que la memoria conservó con cuidado algo que resultó ser diferente de lo que parecía. Las cenas de Navidad con los 3 niños haciendo ruido alrededor de la mesa. Las tardes del sábado viendo partidos con Iván antes de que la adolescencia lo alejara de ese rito.
El viaje a Asturias en el verano de 2009. Los 5 en el coche durante horas con la radio de fondo. Silvia dormida con la cabeza apoyada en mi brazo en el asiento trasero. Bruno aprendiendo a montar en bicicleta en la plaza del barrio un domingo de marzo mientras yo lo sostenía convencido de que esas eran exactamente las tardes que uno debía atesorar. Las atesoré todas. Las guardo todavía, aunque ya no sé con precisión qué significan. Lo que sí construí de manera indiscutible durante esos 27 años fue una base económica que no dependió de la suerte ni de ninguna herencia, sino de décadas de trabajo sin interrupciones ni desvíos. El piso de Patraix quedó liquidado en 2012. Para 2015, habíamos adquirido un segundo apartamento en Gandía como inversión, financiado en su mayor parte con ahorros acumulados año a año. El plan de pensiones que abrí en 1998 seguía creciendo sin que lo hubiéramos tocado jamás. Y el fondo de reserva que yo gestionaba en exclusiva, del que Lorena conocía la existencia, pero no el detalle exacto de las cifras, superaba en octubre de 2023 los 280.000 euros. Ese dinero existía porque yo lo construí solo, sin pausas, sin socios, sin compartir la responsabilidad financiera con nadie. Era también, aunque en aquel momento no lo tuviera formulado con esa claridad, la única parte de aquella vida que seguiría siendo completamente mía cuando todo lo demás se deshiciera. Lo que durante años consideré el respaldo de una familia resultó ser al final el único activo real que había producido en 27 años. No los muebles, no la casa, no los recuerdos de Asturias, ni las cenas de Navidad, ni las bicicletas en la plaza del barrio. El dinero. Y el sobre en el cajón del escritorio, que seguía esperando con la paciencia indiferente de algo que no necesita que nadie lo abra para existir. Existe una diferencia técnica entre un error y una anomalía. Un error es involuntario, aislado, explicable por descuido o circunstancia. Una anomalía es un patrón que se repite con suficiente regularidad como para que su presencia deje de ser accidental. En 30 años de auditoría fiscal, aprendí a distinguirlos con precisión clínica en cualquier expediente que pusieran delante de mí. Lo paradójico, lo que todavía me cuesta sostener cuando lo pienso con calma, es que durante 27 años apliqué esa distinción con rigor absoluto en mi trabajo y la suspendí por completo dentro de mi propia casa. No porque no viera nada, sino porque vi demasiado y decidí, de manera consciente, aunque no explícita, que prefería no saber. El primero de esos momentos ocurrió en el verano de 2006. Lorena se fue a pasar 4 días en Málaga con una amiga del colegio a la que yo apenas conocía de una cena. Me pareció razonable. Los niños estaban con mis suegros en Castellón. Teníamos calor en Valencia y era una escapada breve entre amigas. Lo que me llamó la atención fue menor. Cuando llegó, no trajo nada de Málaga. Ningún detalle pequeño, ninguna referencia a restaurantes donde habían comido, ninguna anécdota de esas que uno arrastra naturalmente después de un viaje. 4 días fuera y ningún rastro reconocible de haber estado en ningún sitio concreto. Se lo mencioné con naturalidad aquella misma tarde y ella respondió que habían descansado, que no habían salido demasiado, que estaban agotadas. Lo acepté. Archivaré ese momento durante años sin etiquetarlo. El segundo fue en octubre de 2009. Revisando el extracto bancario de la cuenta conjunta, algo que hacía cada primer lunes de mes, como parte de mi rutina de orden doméstico, encontré 3 retiradas en efectivo realizadas durante los meses de julio, agosto y septiembre. 300 euros cada una siempre en martes, siempre en la misma sucursal del barrio de l'Eixample. 900 euros en total, que no correspondían a ningún gasto que yo recordara haber aprobado ni a ninguna necesidad que Lorena me hubiera mencionado. Se lo pregunté esa noche con el extracto impreso sobre la mesa. Me dijo que era para unas clases de cerámica que estaba probando, que le daba vergüenza decirlo, porque sabía que a mí me parecería un gasto innecesario, y que al final lo había dejado porque no tenía tiempo. Cerré el extracto y no volví a mencionarlo. Ahora sé que ningún estudio de cerámica en l'Eixample
tenía registrada a Lorena Casanova Puig como alumna en ninguno de esos 3 meses. El tercero fue en 2013. Lorena empezó a salir los miércoles por la tarde con regularidad bajo el argumento de que se había apuntado a un grupo de senderismo con vecinas del barrio. Yo lo vi bien. Ella llevaba años sin actividad propia fuera de casa y me parecía saludable que recuperara espacios para sí misma. Lo que no encajó, y que registré sin procesarlo, fue que ninguna de esas salidas produjo el tipo de cansancio físico que produce caminar 3 o 4 horas por monte. Llegaba a casa con el pelo arreglado, sin barro en los zapatos, sin el agotamiento específico de alguien que ha estado al aire libre durante una tarde de otoño. Una vez que se lo señalé con humor, diciéndole que parecía que el senderismo no le cansaba nada, me respondió que iban por rutas fáciles y que lo disfrutaba sin agotarse. Sonreí. No insistí. El cuarto fue uno de los más difíciles de admitir, porque implicaba a otra persona presente en nuestra vida cotidiana. Marcos Domènech Palau llevaba apareciendo en nuestro entorno desde 2002 o 2003. Era el marido de una compañera de Lorena del tiempo del magisterio, alguien que había quedado soltero después de una separación temprana y que con los años se fue convirtiendo en una presencia habitual en cenas de grupo, cumpleaños y alguna tarde de fin de semana. Era 10 años mayor que yo, trabajaba en una empresa de importación y tenía una facilidad para hablar que yo nunca he tenido ni he buscado tener. Durante años lo traté con normalidad. Era, en apariencia, simplemente un conocido del círculo familiar amplio. Pero había algo en cómo Lorena modulaba su comportamiento cuando él estaba presente. No era una alteración visible para cualquiera. Era una variación de frecuencia, como cuando un canal de radio ajusta la señal por interferencia sin que el oyente casual lo perciba. Yo la percibía y optaba por no calibrarla. Era más sencillo. Era menos destructivo. Era, sobre todo, más compatible con la vida que habíamos construido y que yo no estaba dispuesto a demoler sin una certeza que esperaba no tener que buscar nunca. El quinto fue en 2017. Iván tenía 20 años y estaba en el último año del bachillerato. En una cena de un sábado, delante de toda la familia, mencionó algo sobre un fin de semana que su madre había pasado en Madrid cuando él era pequeño. No fue una revelación en sí misma, fue que Lorena cambió de tema con una velocidad que no correspondía a la inocencia del comentario. Iván lo notó también. Lo vi en el segundo en que miró a su madre brevemente antes de seguir hablando de otra cosa. Fue un gesto de milisegundos, del tipo que uno ve en los testigos durante una inspección cuando tocan un tema que prefieren no desarrollar. Esa noche, acostado, repasé la cena con la misma metodología que usaba para revisar expedientes complejos. ¿Quién habló? ¿Qué dijo exactamente? ¿Qué cambió de tono? ¿Qué dejó de decirse en el momento preciso en que debería haberse dicho algo? Llegué a una conclusión que archivé en el mismo lugar donde había guardado todo lo anterior, en el apartado de asuntos sin resolución que preferí no abrir. Lo que no comprendí hasta mucho después es que Iván sabía algo desde hacía tiempo. No sé desde qué edad lo supo ni cómo llegó a saberlo. Lo que sí sé es que aquella noche, con 20 años, hizo exactamente lo mismo que yo llevaba haciendo desde 2006, cambiar el tema para no abrir algo que era más fácil dejar cerrado. Los dos elegimos el mismo mecanismo, solo que él lo eligió para proteger a su madre y yo lo elegí para proteger una ilusión que ya no existía. Cada una de esas anomalías, tomada de forma independiente, era explicable. Ese es el problema de las anomalías cuando uno no quiere verlas como patrón. La mente que prefiere la estabilidad las procesa por separado, les asigna una justificación individual y las archiva sin ponerlas en relación. Es la misma trampa en que caen los contribuyentes que yo auditaba. Convencerse de que una irregularidad suelta no constituye fraude. Pero cuando las pones todas sobre la misma mesa, cuando las ordenas cronológicamente y las miras en conjunto, el patrón deja de ser opinable. Durante años fui incapaz de hacer con mi vida lo que hacía cada mañana en la oficina. No porque no tuviera los instrumentos,
sino porque los instrumentos solo funcionan cuando uno está dispuesto a leer lo que muestran. Y durante 27 años yo no lo estuve, hasta que un almuerzo con Clemente Ríos en marzo de 2023 cambió eso de manera silenciosa e irreversible, no con una revelación dramática, con una sola frase dicha de pasada, entre el primer plato y el café, sin que él tuviera la menor idea de lo que acababa de poner en movimiento. Clemente Ríos Bernal tiene 57 años, 2 décadas de trayectoria como auditor senior, en la misma delegación donde yo trabajo, y una manera de hablar que nunca aprendió a dosificar. Lo conocí en 1997, durante una jornada de formación interna sobre nuevos procedimientos de inspección, y desde entonces fuimos construyendo esa clase de amistad que se asienta sobre la confianza acumulada en silencio, sin gestos grandiosos ni declaraciones explícitas. Comíamos juntos los jueves cuando los dos estábamos en la oficina. Compartíamos opiniones sobre expedientes complicados. Nos habíamos visto atravesar los momentos difíciles que tiene cualquier carrera larga: recortes presupuestarios, cambios de dirección, años de trabajo absorbente, sin necesidad de nombrarlo demasiado. Lo que nunca le había contado, hasta mucho después de todo esto, era nada relacionado con Lorena. El jueves 8 de marzo de 2023 quedamos a comer en un restaurante cerca de la delegación al que íbamos con regularidad desde hacía años. Un local pequeño de la calle Colón, con manteles de cuadros y una carta que no había cambiado desde 2010. Pedimos el menú del día. Hablamos del trabajo durante la primera parte de la comida. Un expediente complicado de una empresa de construcción que llevábamos revisando desde enero. Y cuando llegó el café, Clemente derivó hacia un asunto personal de manera completamente espontánea, como hacía siempre que algo le rondaba la cabeza con suficiente peso. Me contó que el hermano de un antiguo colega suyo había recibido hacía unas semanas los resultados de una prueba de ADN que había pedido por iniciativa propia, ya con más de 50 años, movido por ciertas dudas físicas que nunca había sabido resolver. La prueba confirmó que su padre legal no era su padre biológico. El hombre había muerto 2 años antes sin saberlo, o sin haberlo dicho nunca. El hermano estaba destrozado, no tanto por la revelación en sí misma, sino por la certeza de que su madre lo había sabido siempre y había elegido callar durante toda una vida. Clemente lo contó con el tono de quien comparte una noticia que le perturbó sin saber exactamente por qué. No lo dirigió hacia mí con ninguna intención. No había en su relato ninguna insinuación ni ningún subtexto. Solo era la historia de alguien que había descubierto tarde algo que otros habían sabido siempre. Yo asentí. Dije algo genérico sobre lo difícil que debía ser enfrentarse a eso con más de 50 años. Clemente tomó su café y cambió de tema. Pagamos la cuenta a medias, como siempre, y volvimos caminando a la delegación por la misma acera de siempre. Esa tarde no pude concentrarme en el expediente de la empresa de construcción. Lo que la frase de Clemente había hecho no era crear una duda nueva. Era darle forma concreta y nombrable a algo que llevaba años acumulándose sin denominación precisa en algún lugar que yo nunca había querido examinar con atención. Todas las anomalías que había archivado durante casi 2 décadas se reorganizaron en cuestión de horas, alrededor de una posibilidad que hasta ese jueves de marzo había mantenido deliberadamente fuera del alcance del pensamiento consciente. No porque fuera impensable, sino porque pensarla con claridad obligaba a actuar, y actuar destruía todo lo demás. Pasé 3 semanas evaluando la decisión con la misma metodología que usaría para determinar si abrir una inspección formal sobre un contribuyente con indicios insuficientes pero recurrentes. En auditoría existe un principio básico. Cuando los indicios alcanzan cierto umbral de consistencia, la obligación profesional de investigar supera la incomodidad de encontrar algo que confirme lo que se sospechaba. No investigar cuando los indicios son suficientes no es prudencia, es negligencia. Apliqué ese principio a mi propia vida por primera vez en 27 años. La dificultad práctica era considerable. Iván tenía 26 años, Silvia 23 y Bruno 19.
Los tres vivían fuera de casa. Iván en un apartamento de alquiler en el barrio de Benimaclet, Silvia compartiendo piso con dos amigas en el Cabanyal, Bruno en la residencia universitaria de la Politécnica. Ninguno de los tres tenía motivo para sospechar que yo pudiera estar considerando algo así, y ninguno de los tres podía saber que lo estaba haciendo. Elegí un método que no requería confrontación ni explicación. Los tres solían pasar por casa con alguna frecuencia. Comidas de domingo, alguna tarde entre semana para recoger ropa o documentos. Bruno especialmente, que aún dependía de nosotros económicamente y aparecía con más regularidad que sus hermanos. El material que necesitaba era mínimo, y su obtención no requería ninguna acción que pudiera parecer fuera de lo ordinario. Un vaso usado, un cepillo de dientes olvidado, cualquier superficie que conservara material biológico suficiente para el análisis. Con Iván fue en una comida de domingo de principios de abril. Guardé el vaso que usó durante la comida antes de que alguien lo llevara al lavavajillas. Lo deposité en el primer tubo de recogida de muestras que había adquirido discretamente a través de la web del laboratorio la semana anterior. Lo etiqueté internamente como A1 y lo cerré. Con Silvia tardé algo más. No vino a casa en todo abril. A mediados de mayo apareció un sábado por la tarde para recoger unos libros que había dejado en su antigua habitación. Dejó olvidada una goma de pelo en el cuarto de baño. Bastó. Bruno fue el más sencillo de los tres, sin que eso redujera en nada el peso de lo que estaba haciendo. Seguía dejando objetos personales por toda la casa cada vez que venía, con la naturalidad desorganizada de quien todavía no ha asumido del todo que ya no vive allí. A finales de junio recogí lo que necesitaba sin que mediara ninguna interacción especial. El 22 de agosto de 2023 envié los 3 tubos correctamente etiquetados y conservados al Laboratorio Clínico Meridional de Barcelona, mediante servicio de mensajería con acuse de recibo. El paquete llegó al día siguiente, según el registro de seguimiento, que consulté desde el ordenador del despacho, a las 9 de la mañana. 3 días después, recibí por correo ordinario el comprobante de recepción con el número de expediente asignado, el detalle de las 3 muestras codificadas y la estimación de plazo. Un máximo de 6 meses desde la fecha de análisis para la entrega de resultados. Guardé el sobre en el cajón derecho del escritorio. Encima dejé el comprobante doblado en 4 partes con el número de expediente visible. Desde ese día, cada mañana que abría ese cajón para sacar algo, un bolígrafo, un talonario, cualquier cosa, lo veía. Y cada mañana decidía conscientemente no pensar en él hasta que hubiera algo que pensar. Lo que no había calculado era que Lorena se me adelantaría. El 9 de octubre, 7 semanas después de haber enviado aquellas muestras a Barcelona, ella entró al salón con su carpeta, depositó los documentos de divorcio sobre la mesita y me pidió la firma con la serenidad de quien lleva meses ensayando ese momento. Y yo firmé, sin resistencia, sin preguntas, porque el sobre en el cajón del escritorio cambiaba por completo la naturaleza de cualquier reacción posible. Discutir, reclamar, negociar o confrontar no tenía ningún sentido antes de tener los resultados, y si los resultados confirmaban lo que los indicios sugerían, tampoco lo tendría después. Lo único razonable era esperar. 30 años auditando expedientes me habían enseñado una cosa por encima de todas las demás. El que reacciona antes de tener la documentación completa siempre pierde. Siempre. El sábado 18 de noviembre de 2023 amaneció con una claridad fría y sin nubes, de ese tipo de mañana de otoño valenciano en que la luz entra horizontal por las ventanas y hace que todo parezca más nítido de lo que uno quisiera. Me levanté a las 7, preparé café, me senté en la cocina y bebí despacio mientras escuchaba el silencio del piso antes de que llegaran. Iván apareció a las 9 menos cuarto con una furgoneta de alquiler que aparcó en doble fila frente al portal. Silvia llegó 10 minutos después con una bolsa de tela colgada del hombro y sin saludarme al entrar. Pasando directamente al pasillo, con esa manera de moverse que tienen las personas cuando han decidido de antemano que no van a sostener ninguna conversación incómoda. Bruno fue el último en llegar a las 9:20, con ojeras y la expresión de quien ha dormido mal sin querer reconocerlo.
Me dio un abrazo breve en la entrada, el único de los tres que lo hizo, y luego desapareció hacia el salón donde su madre ya estaba organizando cajas. Durante las siguientes 4 horas estuve presente en ese piso como un elemento neutral del espacio. Me moví con calma. Ofrecí ayuda con los objetos más pesados en 2 ocasiones y ambas veces rechazaron el ofrecimiento con amabilidad forzada. En ningún momento hubo gritos, reproches ni escenas. Era una separación ordenada, logísticamente resuelta, emocionalmente sellada. Lo que resultaba más perturbador no era el conflicto, era precisamente su ausencia. Lorena supervisaba qué iba en qué caja con una concentración metódica que nunca le había visto aplicar a nada doméstico durante 27 años. Había elaborado una lista. La seguía sin desviarse. Los muebles del salón, los del dormitorio principal, la vajilla completa, los cuadros que había elegido ella a lo largo de los años, los electrodomésticos pequeños, la ropa de cama. Todo lo que se llevaba estaba contemplado en el acuerdo firmado el 9 de octubre. No tomó nada que no le correspondiera según ese documento. Era escrupulosamente correcta en ese sentido, lo cual decía algo sobre cómo había planificado aquella salida con mucha más antelación de lo que pretendía aparentar. A la 1 del mediodía la furgoneta estaba cargada. Lorena recorrió las habitaciones una última vez con paso rápido, como verificando que no dejaba nada que le importara. Cuando llegó a la puerta del despacho, la vi detenerse un segundo. Miró brevemente hacia el escritorio. Luego siguió caminando hacia la entrada. No abrió el cajón. Nunca supo lo que había dentro. Me despedí de ella en el rellano con una formalidad que ninguno de los dos intentó suavizar. Le deseé que todo le fuera bien. Lo dije en serio. No como cortesía vacía, sino como la declaración honesta de alguien que ya ha cerrado internamente un capítulo y no necesita que el otro lo pase mal para sentirse en orden. Lorena me miró un momento con una expresión que no supe leer con exactitud. Quizás esperaba algo distinto, quizás alguna fisura de última hora, y luego bajó las escaleras con sus hijos detrás. La furgoneta arrancó a la 1:15. Yo volví al piso. Lo que quedaba era lo que no estaba en la lista del acuerdo. Las paredes con las marcas rectangulares, donde habían colgado los cuadros durante años, la cocina con la mitad de los cajones vacíos, el salón con el suelo rayado, donde habían arrastrado el sofá hacia la puerta. Una arquitectura doméstica a la que le habían retirado el contenido y que ahora exponía su estructura desnuda con la honestidad involuntaria de los espacios vaciados. Me quedé de pie en el centro del salón durante varios minutos, sin mover nada. Luego fui al despacho, abrí el cajón derecho, saqué el sobre del laboratorio y lo guardé en el bolsillo interior de la americana que llevaba puesta. 4 días después de la marcha de Lorena, me trasladé al apartamento que había alquilado en Paterna a principios de octubre, una semana antes de firmar los documentos del divorcio. 2 habitaciones, cuarto de baño completo y una cocina estrecha con ventana al patio interior. 81 metros cuadrados en una planta tercera sin ascensor, en una calle tranquila a 15 minutos de la delegación en coche. Lo había alquilado con 3 meses de antelación a nombre propio, pagados por adelantado en efectivo, sin mencionárselo a nadie, salvo a Gonzalo Marchena Fuentes. Gonzalo tenía 48 años y llevaba 16 ejerciendo como abogado especializado en Derecho de Familia y Protección Patrimonial en un despacho de la calle Jorge Juan. Lo había localizado en febrero de 2023, 7 meses antes de que Lorena pidiera el divorcio, a través de una recomendación indirecta de un compañero de la delegación que había pasado por un proceso similar hacía varios años. La primera consulta fue discreta, breve y enteramente hipotética en la forma. Quería saber qué podía protegerse legalmente en caso de separación y bajo qué condiciones. Gonzalo respondió con la precisión de quien conoce esa pregunta de memoria y sabe que quien la formula en esos términos ya tiene una respuesta emocional tomada de antemano. Desde aquella primera reunión hasta la firma del divorcio, Gonzalo había trabajado en silencio durante meses, reorganizando los activos que el acuerdo de separación no alcanzaría a tocar.
El fondo de reserva personal, constituido íntegramente con ingresos propios y gestionado desde una cuenta individual, quedó fuera del perímetro de la liquidación de gananciales mediante una documentación que Gonzalo había preparado con una solidez que no admitía impugnación posterior. El apartamento de Gandía, adquirido en 2015 con capital acumulado antes de una modificación del régimen económico matrimonial tramitada silenciosamente en 2016, tampoco entraba en el reparto. El plan de pensiones, intocable por definición legal. Lo que Lorena se llevó fue lo que el acuerdo estipulaba: la mitad de los ahorros conjuntos de la cuenta corriente compartida, 94.000 euros, y los muebles valorados en el inventario. Una cantidad respetable que yo entregué sin objeción, porque cualquier resistencia habría extendido el proceso, generado conflicto y dado visibilidad a una situación que me convenía mantener fuera de cualquier foco hasta tener los resultados del laboratorio en la mano. Pagué, me fui y esperé. El apartamento de Paterna tenía una mesa pequeña junto a la ventana de la habitación principal donde instalé el portátil de trabajo. Aquella primera semana dormí poco y mal, no por agitación emocional, sino por el tipo de insomnio práctico que produce tener demasiadas variables activas simultáneamente sin resolución posible a corto plazo. Me levantaba a las 5, preparaba café en la cafetera pequeña que había comprado el primer día y revisaba mentalmente el estado de cada asunto pendiente con el mismo orden que habría aplicado a un expediente complejo: lo que estaba resuelto, lo que estaba en proceso y lo que dependía de factores externos aún sin fecha. Lo único en la tercera columna era el sobre del laboratorio. Lo guardé en el cajón de la mesita de noche del apartamento de Paterna, la primera noche que dormí allí. Ese cajón era lo primero que abría por la mañana y lo último que cerraba por la noche. No por obsesión, sino por la misma razón que un auditor revisa periódicamente el estado de un expediente abierto, para confirmar que sigue ahí, que no ha cambiado nada sin que él lo sepa, que el proceso avanza aunque sea en silencio. Avanzaba, aunque todavía no tuviera nada que mostrar, avanzaba. Y mientras tanto, los 3 hijos de Lorena seguían viviendo sus vidas con la normalidad de quien ha tomado partido en un conflicto que consideraba resuelto, sin imaginar que la parte más importante de esa historia todavía no había ocurrido. Diciembre de 2023 fue el primer mes en 53 años en que no celebré la Navidad en ninguna mesa familiar. No hubo cena del 24, no hubo comida del 25, no hubo ninguna de esas reuniones con ruido de fondo y sobremesas largas que durante décadas habían marcado el ritmo del año. Mis padres habían fallecido, mi madre en 2014, mi padre 2 años después, y no tenía hermanos cercanos con quienes compartir esas fechas. Los 3 hijos de Lorena pasaron las fiestas con ella en el piso que había alquilado en el barrio de Benicalap, según me enteré de manera indirecta por un mensaje de Bruno enviado el 27 de diciembre que decía únicamente: «Feliz Navidad, papá. Espero que estés bien». Respondí con 4 palabras: «Gracias, igualmente, Bruno». Eso fue todo el contacto familiar de aquel diciembre. Con Iván, el silencio era total y sin matices. Desde el día que ayudó a cargar la furgoneta, no había recibido ninguna comunicación suya, ni un mensaje, ni una llamada, ni un gesto de cortesía mínima hacia el hombre que había financiado su educación, su apartamento de Benimaclet durante los primeros meses y varios años de gastos, sin llevar ningún tipo de registro al respecto. Iván había tomado una posición con la firmeza de quien lleva tiempo preparándola. Y esa firmeza me decía algo que en su momento preferí no formular en voz alta: que su silencio no era el silencio cómodo de alguien que no sabe qué decir. Era el silencio deliberado de alguien que sabe demasiado y ha decidido que es más seguro no aparecer. Con Silvia la dinámica era diferente, pero igualmente reveladora. Me enviaba mensajes cada 2 o 3 semanas, siempre con un propósito concreto y administrativo: que si necesitaba la firma del certificado de empadronamiento actualizado, que si le podía hacer la transferencia para el seguro del coche antes del viernes, que si recordaba dónde había guardado la documentación,
del plan de estudios que necesitaba para la solicitud de prácticas. Mensajes funcionales, redactados con una eficiencia que eliminaba cualquier espacio para algo que no fuera el trámite inmediato. Le respondía con puntualidad, gestionaba lo que pedía sin añadir nada fuera del asunto concreto y archivaba la conversación. Lo que me llamaba la atención de esos intercambios con Silvia no era su frialdad, eso ya lo había procesado, sino su consistencia. Nunca un desliz, nunca una frase que se saliera del margen establecido, nunca una pregunta sobre cómo estaba o cómo iba el apartamento nuevo. Era una comunicación demasiado controlada para ser simplemente indiferencia. La indiferencia real es irregular, descuidada, espontánea en sus ausencias. Lo que Silvia practicaba tenía una arquitectura. Bruno era distinto a sus hermanos de una manera que durante aquellos meses me resultó al mismo tiempo más tolerable y más complicada de gestionar. Seguía llamando con regularidad, cada 10 o 12 días, a última hora de la tarde, casi siempre desde el número del móvil que yo le pagaba. Las conversaciones duraban entre 5 y 10 minutos, giraban en torno a la universidad, a los exámenes del primer cuatrimestre, a si había ido al médico por un catarro que arrastraba desde noviembre. Hablábamos con una normalidad superficial que ninguno de los dos problematizaba en voz alta, porque problematizarla habría obligado a abordar algo para lo que ninguno de los dos tenía todavía el lenguaje adecuado. Al final de cada llamada, sin falta, surgía una necesidad económica. No siempre de gran magnitud. A veces eran 120 euros para unos libros de texto, otras veces 250 para cubrir la parte proporcional de un viaje de estudios, una vez 340 para reparar el portátil que usaba para las prácticas. Lo pedía con una naturalidad que no era descaro, sino algo más complicado. La naturalidad de quien creció viendo que las necesidades económicas se resolvían sin fricciones y no ha aprendido todavía que esa fluidez tenía un nombre y un origen concretos. Transfería lo que pedía, sin comentarios, sin condiciones, no porque no tuviera nada que decir, sino porque aquel no era el momento para decirlo. Gonzalo Marchena me llamaba cada 3 semanas para actualizar el estado de los procedimientos en curso. La liquidación de gananciales había quedado registrada y cerrada según los términos del acuerdo firmado en octubre. La titularidad del apartamento de Gandía estaba formalmente blindada mediante la documentación que habíamos tramitado en 2016, con una solidez jurídica que Gonzalo me confirmó resistiría sin dificultad cualquier impugnación posterior. El fondo de reserva personal permanecía intacto en su totalidad, 283.000 euros a cierre de noviembre, en una cuenta individual que nunca había formado parte del patrimonio conjunto. En enero de 2024, Gonzalo me propuso iniciar gestiones para trasladar una parte de ese capital hacia un instrumento de inversión con mayor rendimiento y menor exposición. Lo estudié durante 2 semanas con la misma metodología que aplicaría a cualquier decisión financiera de esa escala. Análisis de riesgo, proyección a medio plazo, coste de oportunidad de mantener la liquidez frente a rentabilizarla. Y acordamos con él una distribución que mantenía el 80% en disponibilidad inmediata y destinaba el 20% restante a un fondo de renta fija a 3 años. No era una decisión urgente, era simplemente la decisión correcta para ese momento, y tomarla con orden era una manera de mantener activa la parte del cerebro que necesitaba estar funcionando. Porque la otra parte, la que esperaba los resultados de Barcelona, llevaba meses en un estado de suspensión que solo quien ha pasado por algo similar puede entender con precisión. No era angustia constante, era algo más parecido a la tensión específica de tener un expediente importante sobre la mesa, sin poder cerrarlo, sabiendo que la resolución depende de un proceso externo sobre el que no se tiene ningún control ni capacidad de acelerar. Una tensión de fondo que no impedía funcionar pero que estaba siempre presente, como el ruido de la calle que uno aprende a ignorar sin que desaparezca. Hubo una noche de febrero, un miércoles tarde, con lluvia golpeando la ventana del apartamento de Paterna,
en que me senté en el borde de la cama con el sobre del laboratorio en las manos durante un tiempo que no me di. No lo abrí. Todavía no había nada nuevo dentro. Seguía siendo solo el comprobante de envío, pero lo sostuve con las dos manos y me permití, por primera y única vez en todo ese período, considerar con honestidad la posibilidad de que los resultados fueran favorables, que las tres muestras resultaran compatibles, que todo lo que había construido como patrón durante años no fuera más que la arquitectura deformada que produce una mente que busca confirmar lo que teme. Estuve con esa posibilidad el tiempo suficiente para tomarla en serio. Luego la guardé junto al sobre, cerré el cajón y apagué la luz, porque si los resultados eran favorables, lo sabría cuando llamaran, y si confirmaban lo que los indicios sugerían desde hacía casi 2 décadas, también lo sabría entonces. En ninguno de los dos casos servía de nada adelantar la respuesta en una noche de lluvia en un apartamento de Paterna. Lo que sí sabía con certeza era esto. El plazo máximo de 6 meses desde la recepción de las muestras vencía el 22 de febrero de 2024. El teléfono podía sonar en cualquier momento. El teléfono sonó el martes 11 de febrero de 2024 a las 9:17 de la mañana. Estaba sentado a la mesa pequeña junto a la ventana del apartamento de Paterna, con una taza de café recién hecho y el periódico abierto en la sección de economía, que era lo único que leía con regularidad desde hacía años. La pantalla del móvil mostró un número de Barcelona que no tenía registrado en la agenda. Prefijo 903, los dígitos siguientes que ya había memorizado sin proponérmelo desde el día en que el laboratorio me lo había facilitado junto al comprobante de recepción. 11 días antes del vencimiento del plazo máximo, dejé el periódico, tomé el teléfono, respondí. «Buenos días. ¿Hablo con el señor Aurelio Tejada San Juan?» «Sí, soy yo. Le llamo del Laboratorio Clínico Meridional de Barcelona. Soy Elena Puertolas, técnico del Departamento de Análisis Genético. Le contactamos porque los resultados correspondientes al expediente número 08742 están disponibles desde ayer. ¿Desea que se los comunique verbalmente ahora o prefiere esperar al informe escrito que le enviaremos por correo certificado?» Hubo una pausa de menos de un segundo. La mía. «Comuníqueselos ahora, por favor». «De acuerdo». El análisis de compatibilidad genética entre el perfil de referencia y las 3 muestras remitidas ha arrojado los siguientes resultados. Cogí el bolígrafo que tenía sobre la mesa, el mismo Pilot de punta fina que usaba desde hacía 8 años, y abrí el bloc de notas que guardaba junto al portátil. Escribí en la parte superior de una página en blanco, 11 de febrero, 9:17, y subrayé la fecha con una línea horizontal antes de que la técnica continuara. Muestra codificada como A1, análisis de compatibilidad paterno-filial. Resultado, incompatibilidad confirmada. Probabilidad de relación biológica paterna, inferior al 0,01%. Escribí A1, incompatible. Muestra codificada como A2, análisis de compatibilidad paterno-filial. Resultado, incompatibilidad confirmada. Probabilidad de relación biológica paterna, inferior al 0,01%. Escribí A2, incompatible. Hubo una fracción de segundo entre ese apunte y el siguiente, en que el bolígrafo quedó suspendido sobre el papel sin que yo lo moviera. No fue un temblor. No fue un bloqueo motor. Fue simplemente el instante exacto en que el cerebro recibe una información que ya había procesado como posibilidad abstracta durante meses y la convierte, por primera vez, en realidad concreta e irreversible. El espacio entre saber que algo puede ser verdad y saber que lo es. Ese espacio duró menos de 2 segundos, pero los viví con una nitidez que todavía no he encontrado la manera de describir con precisión. La ventana frente a la mesa mostraba el patio interior del edificio, un rectángulo de luz gris de febrero, las ventanas de enfrente con las persianas a medio bajar, una maceta con una planta que alguien había dejado en el alféizar y que llevaba semanas sin que nadie la regara.
Mis ojos fueron a esa maceta durante los 2 segundos en que el bolígrafo no se movió. No sé por qué. No tenía ningún significado. Era simplemente el objeto en que la vista se apoya cuando el resto del sistema nervioso está ocupado en otra cosa. Abajo, en la calle, pasó un camión de reparto. Lo escuché frenarse. Escuché el golpe metálico de la puerta trasera al abrirse. Escuché voces de 2 hombres hablando sobre un paquete con el tono monótono de quienes hacen lo mismo desde las 8 de la mañana. La vida completamente normal, continuando a 20 metros, mientras algo irreparable terminaba de ocurrir en silencio en una mesa junto a una ventana de una tercera planta. Señor Tejada, ¿sigue ahí? Sí, continué. Muestra codificada como A3, análisis de compatibilidad paterno-filial. Resultado, incompatibilidad confirmada. Probabilidad de relación biológica paterna, inferior al 0,01%. Escribí A3, incompatible. Debajo de las 3 líneas tracé otra línea horizontal, igual que la que había puesto debajo de la fecha. Era un gesto completamente mecánico, el mismo que hacía al cerrar un bloque de datos en un acta de inspección. El mismo gesto de siempre para registrar que un apartado estaba completo y no requería revisión posterior. La técnica me informó que el informe escrito llegaría por correo certificado en un plazo de 3 a 5 días hábiles, que el documento incluía los perfiles genéticos completos y que si necesitaba cualquier aclaración técnica adicional, podía contactarles en el número que figuraba en la documentación enviada en agosto. Le di las gracias con una voz que sonó normal, al menos eso me pareció, y la llamada terminó. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. La taza de café seguía al lado del bloc de notas, ya sin vapor. Lo había preparado recién bajado del dormitorio a las 9 menos cuarto, con la cafetera italiana de 3 tazas que había comprado la primera semana en el apartamento. Siempre lo tomaba caliente. Era uno de esos hábitos pequeños e invariables que uno acumula durante décadas sin asignarles ningún significado hasta que desaparecen. No lo bebí. Permanecí sentado frente a la mesa con el bloc de notas abierto y la vista puesta en las 3 líneas escritas con letra regular. La misma letra de auditor que había producido miles de actas y cientos de informes a lo largo de 30 años. 3 líneas. 12 palabras en total contando los códigos. El resumen más breve posible de 27 años de matrimonio. 3 décadas de trabajo sin interrupción. 3 hijos criados con la convicción plena de que eran carne de mi carne, y una vida construida sobre unos cimientos cuya naturaleza real yo acababa de confirmar con la misma frialdad técnica con que un laboratorio de Barcelona confirmaba la incompatibilidad genética de 3 muestras biológicas. El café se enfrió del todo. Yo seguí sentado. Durante las 2 horas siguientes no hice ninguna llamada. No consulté el teléfono. No abrí el portátil. No me moví de esa silla. Dejé que el tiempo pasara con la misma pasividad con que se deja pasar una tormenta cuando ya no hay nada que proteger del agua. No lloré. No golpeé nada. No sentí el tipo de rabia aguda que uno esperaría de ese momento. Lo que sentí fue algo más parecido a la confirmación lenta y pesada de algo que el cuerpo ya sabía desde mucho antes que la mente hubiera terminado de formularlo. A las 11:15 me levanté. Doblé la hoja del bloc por la mitad con los 3 resultados escritos hacia adentro y la coloqué dentro del sobre del laboratorio junto al comprobante de envío de agosto. Cerré el sobre doblando el borde superior hacia abajo 2 veces, con cuidado, como si el contenido fuera frágil. Luego fui a la cocina, vacié la taza de café fría en el fregadero y preparé otra. Esta vez me la bebí caliente, y mientras la sostenía entre las 2 manos frente a la ventana de la cocina, con el sobre guardado ya en el cajón del dormitorio, empecé a pensar con la claridad específica de quien acaba de cerrar el último expediente que tenía pendiente y puede, por fin, pasar al siguiente. Había llegado el momento de trabajar. Existe un procedimiento en auditoría fiscal que se denomina reconstrucción contable. Se aplica cuando los registros disponibles están incompletos, manipulados o deliberadamente fragmentados,
y consiste en reconstruir la realidad financiera de un contribuyente a partir de indicios indirectos, movimientos bancarios, facturas de terceros, declaraciones cruzadas, fotografías de bienes, testimonios de personas relacionadas. No se parte de la certeza, se parte de los fragmentos y se trabaja hacia la certeza con método y paciencia. El miércoles 12 de febrero de 2024, al día siguiente de la llamada del laboratorio, apliqué ese procedimiento a 27 años de mi propio matrimonio. Tardé 18 días en completar el análisis. El material de trabajo era lo que había conservado a lo largo de décadas, con la meticulosidad propia de alguien que trabaja con documentación desde los 23 años. Extractos bancarios archivados desde 1996, agendas de papel de los años anteriores a los calendarios digitales, álbumes de fotografías físicas de las primeras etapas del matrimonio, y los registros de los teléfonos móviles compartidos que habíamos tenido desde 2001 hasta 2010, cuando cada uno pasó a tener línea propia. También descargué el historial completo de la cuenta bancaria conjunta desde el portal de la entidad, que conservaba registros hasta 12 años atrás, y rescaté del disco duro externo de respaldo las fotografías digitales almacenadas desde 2003. Lo desplegué todo sobre la mesa del comedor del apartamento de Paterna con el orden que habría dado a un expediente de gran volumen. Cronología en el eje horizontal, tipología de documentación en el vertical. Una arquitectura de trabajo que el espacio apenas admitía pero que resultaba imprescindible para sostener la coherencia del análisis. La primera conclusión llegó en los 3 primeros días. Las ausencias de Lorena presentaban 2 patrones temporales claramente diferenciados. El primero agrupaba las salidas y viajes comprendidos entre 1998 y 2008, aproximadamente, con una frecuencia irregular pero recurrente, concentrada en fines de semana y en periodos en que los niños estaban con los abuelos maternos en Castellón. El segundo patrón comenzaba alrededor de 2012 y se prolongaba con mayor regularidad hasta los últimos años del matrimonio, solapándose en el tiempo con la aparición de los miércoles de supuesto senderismo que yo había registrado en la parte 3 de este relato mental que ya no podía dejar de construir. 2 patrones temporales, 2 ritmos distintos, 2 personas distintas. El nombre del primero ya lo tenía desde la parte 3, aunque entonces no lo había formulado con esa claridad. Marcos Domenech Palau, 53 años en la actualidad, importador separado desde hacía años, presencia habitual en nuestro círculo familiar desde principios de la década del 2000. Revisé las fotografías digitales de eventos sociales entre 2003 y 2010 y encontré su imagen en 22 ocasiones distintas. Cumpleaños de los niños, cenas de grupo, una excursión familiar a la sierra en 2006, donde aparecía junto a Lorena en 3 imágenes consecutivas con una proximidad que en su momento registré como natural y que ahora, con el contexto que me daban los resultados de febrero, tenía una geometría completamente diferente. La cronología era brutal en su precisión. Iván había nacido en marzo de 1997, Silvia en enero de 2000, los 2 dentro del período temporal que correspondía al primer patrón de ausencias, los 2 con incompatibilidad confirmada. Detuve el análisis durante una tarde entera cuando llegué a esa conclusión. No fue un derrumbe, fue la pausa específica que necesita el sistema cuando procesa algo que excede la escala habitual de lo que está acostumbrado a manejar. Me senté en el sofá sin encender ninguna luz mientras el apartamento se oscurecía gradualmente, con el atardecer de febrero, y me permití estar en ese espacio sin intentar ordenarlo ni resolverlo hasta que estuvo suficientemente procesado para volver a la mesa. Volví al día siguiente. El segundo patrón fue más complejo de identificar porque el sujeto implicado no tenía presencia fotográfica directa en el archivo familiar, pero los registros bancarios lo delimitaban con una precisión que cualquier inspector de Hacienda habría valorado como evidencia de calidad. Entre 2012 y 2018 aparecían retiradas en efectivo periódicas,
entre 200 y 400 euros cada una, realizadas siempre en martes o miércoles, en dos cajeros distintos del barrio de l'Eixample. No era un importe que justificara ninguno de los gastos domésticos habituales de ese periodo. Era el importe exacto que produce la comodidad de pagar en efectivo, algo que no debe aparecer en ningún registro. Bruno había nacido en febrero de 2004. Aquí la cronología no cuadraba directamente con el segundo patrón, que comenzaba en 2012. Lo que sí cuadraba era que Bruno era el resultado de un período de transición, 2003-2004, en que los dos patrones podían haberse solapado brevemente. Las muestras no identificaban al padre biológico, solo confirmaban que ese padre no era yo. La identidad del segundo hombre la deduje no de las fotografías, sino de un detalle que encontré en la agenda de papel del año 2013. En la agenda de Lorena, que había guardado junto a otras de años anteriores en una caja del trastero que ella no se había llevado porque probablemente había olvidado que existía, aparecía un nombre anotado en 3 miércoles del mes de octubre de ese año, siempre a las 5 de la tarde, con la misma letra pequeña y apretada que Lorena usaba para los apuntes que no quería que resultaran legibles a primera vista. El nombre era Sebastián, sin apellido. Busqué en los contactos del teléfono compartido que habíamos tenido hasta 2010 y encontré un Sebastián Verdú Llorens, registrado con un número de móvil y la anotación fontanero entre paréntesis. Nunca habíamos tenido ninguna avería de fontanería que requiriera un técnico externo en los años en que ese número estaba guardado. Lo verifiqué contrastando con las facturas de reparaciones domésticas que había conservado en el archivador de gastos del hogar. Sebastián Verdú Llorens no era el fontanero. Reconstruí lo que pude con lo que tenía. No necesitaba más. No estaba preparando una denuncia penal ni una demanda civil. Estaba construyendo la comprensión completa de algo que había vivido desde dentro sin ver su estructura real. La diferencia entre un hombre que sospecha y un hombre que sabe no es emocional, es técnica. Saber significa poder ordenar los hechos en una secuencia coherente, sin lagunas que requieran suposición. Al final del 18 días de análisis, tenía esa secuencia. La traición no había sido un episodio aislado, ni una crisis pasajera de un matrimonio desgastado. Había sido una estructura paralela, edificada dentro del propio casamiento desde los primeros años, con una continuidad que abarcaba 2 décadas, 2 hombres distintos en períodos diferenciados y 3 hijos que no compartían con el hombre que los había criado ni un solo marcador genético. Recogí toda la documentación. La organicé en 2 carpetas, una con las fotografías y los registros del primer período, otra con los extractos bancarios y la agenda del segundo, y las guardé junto al sobre del laboratorio en el cajón del dormitorio. Luego llamé a Gonzalo Marchena. «Necesito que coordine una reunión», le dije. «Con mi ex esposa y con los 3, en su despacho, que sea un jueves». Hubo una pausa breve al otro lado. «¿Cuándo?» «El tiempo que necesite para tenerlo todo preparado legalmente. No hay urgencia. Pero tampoco hay razón para esperar más de lo necesario». Gonzalo tomó nota sin hacer ninguna pregunta adicional. Era el tipo de abogado que entiende cuando el cliente ya ha tomado todas las decisiones relevantes y solo necesita que el marco legal esté en su sitio cuando llegue el momento. El momento estaba llegando. Gonzalo Marchena Fuentes tardó 3 semanas en preparar el marco legal necesario para que la reunión tuviera el peso formal que yo quería darle. No era un encuentro familiar. Era una notificación documentada ante un abogado en ejercicio, con testigo cualificado y registro de lo comunicado. Esa distinción no era simbólica. Era la diferencia entre una confrontación emocional que cualquiera podría negar o reinterpretar después y un acto del que quedaba constancia verificable. La fecha acordada fue el jueves 9 de mayo de 2024, a las 5 de la tarde. Gonzalo envió la convocatoria por escrito a Lorena y a los 3 hijos con 10 días de antelación, mediante correo certificado con acuse de recibo. El texto era breve y neutral. El señor Aurelio Tejada San Juan les convocaba a una reunión en el despacho del letrado
para tratar asuntos relacionados con la disolución del matrimonio y sus implicaciones posteriores. Nada más, sin adelantar el contenido, sin dar margen para preparar ninguna defensa específica, porque ninguno de ellos sabía exactamente contra qué tendría que defenderse. Los 4 acuses de recibo llegaron en los días siguientes. Ninguno rechazó la convocatoria. Llegué al despacho de la calle Jorge Juan a las 4:15, con 3/4 de hora de antelación. Gonzalo me esperaba con el despacho ya preparado. Una mesa rectangular con 6 sillas, una jarra de agua en el centro y en el extremo donde yo me sentaría. 3 carpetas ordenadas con el mismo criterio que yo había usado en Paterna. Fotografías y registros del primer periodo, extractos bancarios y agenda del segundo, y el informe del laboratorio con los 3 resultados impresos con membrete oficial. Gonzalo había añadido una 4ª carpeta que contenía el resumen jurídico de la situación, lo que la legislación española establecía respecto a la impugnación de paternidad, los plazos aplicables y las implicaciones civiles de los resultados genéticos en el contexto de una liquidación de gananciales ya firmada. Revisé el orden de los materiales una vez. Moví la jarra de agua 3 centímetros hacia el centro exacto de la mesa. Luego me senté y esperé. Lorena llegó la primera, a las 4:53. Entró al despacho con esa postura erecta que mantenía siempre en situaciones donde anticipaba tensión y que yo había aprendido a leer durante años como señal de que venía preparada para defender algo. Me miró brevemente al sentarse frente a mí, al otro extremo de la mesa, y desvió la vista hacia las carpetas con una rapidez que revelaba que les había prestado atención antes de apartar los ojos. Iván y Silvia llegaron juntos a las 4:58, con esa sincronización de hermanos que han hablado antes de entrar en algún sitio y han acordado tácitamente cómo van a comportarse. Iván se sentó a la derecha de su madre sin mirarme. Silvia ocupó la silla a su izquierda con los brazos cruzados sobre el regazo y una expresión que intentaba ser neutral y no lo conseguía del todo. Bruno fue el último. Llegó a las 5:02, ligeramente agitado por haber corrido desde el aparcamiento, según explicó mientras se sentaba. Era el único de los 4 que me miró directamente al sentarse. El único que dijo buenas tardes en voz audible. Gonzalo cerró la puerta del despacho con calma y se colocó de pie junto a la cabecera de la mesa, a mi derecha, con un bloc de notas abierto y un bolígrafo en la mano. Tenía la serenidad profesional de quien ha presidido decenas de reuniones de este tipo y sabe que su función no es participar, sino garantizar que lo que ocurra en esa sala tenga el orden y el registro adecuados. Yo no usé ninguna introducción. Abrí la primera carpeta y coloqué el informe del Laboratorio Clínico Meridional en el centro de la mesa, con el membrete visible y los 3 resultados orientados hacia el lado donde estaban sentados Lorena y los 3 hijos. Este es el resultado del análisis de compatibilidad genética paterno-filial de 3 muestras biológicas enviadas al laboratorio en agosto de 2023. Las muestras corresponden a Iván, a Silvia y a Bruno. El silencio que siguió a esa frase tenía una densidad particular. No fue el silencio de quien no entiende, fue el silencio de quien entiende demasiado rápido y necesita un segundo para decidir qué hacer con eso. Lorena fue la primera en reaccionar. Extendió la mano hacia el documento con un movimiento que pretendía ser autoritario y que resultó ser nervioso. Lo leyó. Sus ojos recorrieron las 3 líneas de resultados 2 veces. Cuando levantó la vista, tenía una expresión que no era exactamente sorpresa. Era algo más parecido al reconocimiento de que el terreno bajo sus pies había desaparecido. «Esto no es legal», dijo. «No puedes hacer una prueba así sin consentimiento». «Para uso privado sí puedo», y lo hice. El informe es técnicamente válido e irrefutable en su contenido, independientemente del uso procesal que pueda o no tener en otro contexto. Eso es una violación de... Lorena, la interrumpí sin elevar la voz. Hay más documentación. Abrí la segunda carpeta y distribuí sobre la mesa las fotografías seleccionadas del periodo 2003-2010, con las fechas impresas al dorso. 26 imágenes.
Marcos Domènech Palau, presente en eventos familiares con una recurrencia que, vista en conjunto y en secuencia cronológica, ya no admitía la lectura inocente de simple conocido del entorno social. Iván dejó de mirar la mesa en ese momento. Lo vi apartar los ojos de las fotografías hacia la ventana del despacho con un movimiento lento, deliberado, como quien retira la vista de algo que ya conocía y que ahora se ha vuelto insostenible ver de otra manera. Fue ese gesto de Iván, no las palabras de Lorena, no la expresión de Silvia, no la rigidez repentina de Bruno, lo que confirmó algo que yo ya sabía, pero que hasta ese instante solo había sido una deducción. Iván lo sabía. No sé desde qué edad, no sé hasta qué punto, no sé si con todos los detalles o solo con la intuición acumulada de quien creció dentro de algo que nunca se explicó en voz alta, pero lo sabía. Y el hecho de que durante 26 años nunca hubiera dicho nada, decía más sobre su relación con Lorena que cualquier cosa que pudiera articular en ese despacho. Silvia habló entonces, con una voz más aguda de lo habitual. «Papá, esto no...» «Soy Aurelio», respondí, con calma, sin crueldad, con la precisión de quien elige cada palabra después de haberla considerado durante semanas. A efectos de lo que estamos tratando hoy, soy Aurelio Tejada San Juan. El papel de padre es una relación biológica o una elección voluntaria sostenida en el tiempo. Los análisis determinan lo primero, las decisiones que cada uno tomó el 18 de noviembre del año pasado determinan lo segundo. El 18 de noviembre era el día en que los tres habían cargado las cajas de su madre en la furgoneta sin preguntar nada. Silvia no respondió. Abrí la tercera carpeta. Coloqué sobre la mesa los extractos bancarios con las retiradas marcadas en color rojo. 200 euros, 300 euros, 400 euros, siempre en martes o miércoles, siempre en efectivo, siempre en cajeros del barrio de l'Eixample, entre 2012 y 2018. Y junto a los extractos, la página de la agenda de octubre de 2013, con el nombre Sebastián anotado 3 veces a las 5 de la tarde, en la misma letra pequeña que Lorena usaba cuando no quería que nadie leyera con comodidad lo que escribía. Lorena miró esa página de agenda durante varios segundos. El color de su cara cambió de una manera que no tiene descripción precisa en ningún vocabulario que yo conozca. «Lorena», dije por última vez dirigiéndome a ella directamente durante esa reunión, «no he venido aquí a discutir ni a escuchar explicaciones. He venido a que quede constancia, delante de un letrado y delante de los tres, de lo que ocurrió durante 27 años y de lo que voy a hacer a partir de ahora». Gonzalo levantó el bolígrafo del bloc. «Listo para registrar». Lorena abrió la boca, la cerró. Y por primera vez desde que la conocí, 31 años atrás en la boda de un compañero de facultad, no tuvo ninguna respuesta preparada. Gonzalo había preparado un documento de 2 páginas que descansaba en la carpeta que yo no había abierto todavía. La cuarta, la que contenía el resumen jurídico. Lo saqué con calma y lo coloqué sobre la mesa sin distribuirlo todavía. Lo que necesitaba decir primero no requería papel. Requería claridad, y esa la tenía desde hacía semanas. Voy a comunicarles algo, no como acusación ni como castigo, como consecuencia. Nadie habló. Bruno tenía las manos entrelazadas sobre la mesa y miraba el documento sin leerlo. Silvia había descruzado los brazos en algún momento de los últimos minutos y ahora los tenía caídos a los lados con una rigidez que delataba el esfuerzo de mantener la compostura. Iván seguía con la vista fija en algún punto de la ventana, como si el despacho entero fuera un espacio en el que había decidido no estar del todo presente. Lorena tenía los ojos sobre la mesa. Durante 27 años trabajé para sostener una familia. Rechacé ascensos para estar presente. Pagué una hipoteca, 3 educaciones, 3 vidas en construcción. Lo hice convencido de que era lo que correspondía hacer, y lo haría exactamente igual si las circunstancias hubieran sido las que yo creía que eran. Eso no está en discusión. Hice una pausa breve, no para el efecto dramático, sino porque la frase siguiente era la que había repasado más veces durante las semanas previas
y quería pronunciarla exactamente como la había formulado. Lo que sí está en discusión es lo que ocurrió el 18 de noviembre del año pasado. Ese día los tres vinieron aquí, cargaron las pertenencias de su madre y se fueron sin hacer una sola pregunta. Sin llamar antes, sin llamar después, sin preguntar mi versión, sin preguntarme si estaba bien, si necesitaba algo, si había algo que no sabían. Tomaron una posición. Es su derecho. Y las posiciones tienen consecuencias. Silvia levantó la vista. Papá, en ese momento nosotros no sabíamos. Sabíais lo suficiente para elegir. La interrumpí con la misma calma con que lo había hecho antes. No os pido que hubierais elegido de otra manera. Os digo que eligieron y que esa elección determina lo que viene ahora. Abrí la cuarta carpeta y deslicé el documento de Gonzalo hacia el centro de la mesa. Era una notificación formal de extinción de vínculos voluntarios de naturaleza paterna, redactada en términos jurídicamente precisos. Aurelio Tejada San Juan comunicaba su decisión de cesar toda contribución económica, toda implicación en decisiones personales y toda participación activa en la vida de Iván Tejada Casanova, Silvia Tejada Casanova y Bruno Tejada Casanova, con efecto inmediato desde la fecha de esa reunión. El documento no tenía consecuencias legales vinculantes en sí mismo. Gonzalo me lo había explicado con claridad, porque la obligación alimentaria hacia Bruno, de 19 años y estudiante, subsistía por ley hasta su independencia económica efectiva. Esa parte estaba contemplada. Una transferencia mensual de 380 euros, el mínimo establecido legalmente, depositada el primer día hábil de cada mes en la cuenta que Bruno tenía registrada, sin comunicación adicional ni contacto asociado. Ni un euro más, ni una llamada, ni una conversación sobre cómo iban los exámenes. Para Iván y para Silvia, mayores de edad y económicamente independientes, la decisión era completa e inmediata. Bruno leyó el documento primero. Lo leyó 2 veces, despacio, con esa atención que ponía en las cosas cuando algo le importaba de verdad y que yo había visto pocas veces en los últimos años. Cuando terminó lo dejó sobre la mesa con cuidado y se quedó mirándolo sin decir nada. Tenía los ojos húmedos. No lloró, pero los tenía húmedos. Ese detalle fue lo más difícil de ese día. No las palabras de Lorena, no el silencio de Iván, no la rigidez de Silvia. La contención de Bruno, que a sus 19 años hizo exactamente lo que yo habría hecho en su lugar. Aguantar sin derrumbarse delante de nadie, porque derrumbarse parecía una forma de perder algo que ya se estaba perdiendo de todas formas. Iván habló por primera vez desde que había entrado al despacho. ¿Y ya está? ¿Así termina todo? Lo miré directamente. Había algo en su voz que no era rabia pura. Era una mezcla más complicada de cosas que probablemente llevaba años sin poder ordenar y que en ese momento salían sin la arquitectura que había mantenido durante toda la reunión. Iván, tú y yo sabemos que lo que termina hoy empezó a terminar mucho antes. La diferencia es que ahora los dos lo sabemos en voz alta. No respondió. Giró la vista de nuevo hacia la ventana. Lorena había estado en silencio durante los últimos 20 minutos, lo cual era en sí mismo una declaración. La Lorena que yo había conocido durante 3 décadas no callaba cuando podía hablar. Que se hubiera mantenido sin respuesta desde que había visto los documentos sobre la mesa era la confirmación más elocuente de que no había ningún argumento que resistiera lo que había sobre esa mesa. Las carpetas eran más contundentes que cualquier discurso que yo pudiera haber pronunciado. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono que no le había escuchado antes. No era el tono seguro de las decisiones tomadas de antemano. Era el tono de alguien que ha perdido el terreno y todavía no sabe dónde apoyarse. Aurelio, hay cosas que tú también hiciste. Trabajabas demasiado, nunca estabas del todo. Había distancia desde hace años. La miré con la misma atención con que miro un extracto bancario cuando una cifra no encaja con las anteriores. Tienes razón en eso, respondí. Trabajé demasiado. Fui emocionalmente distante en periodos que no debería haberlo sido. Eso es verdad y no lo voy a negar. Pero la distancia emocional no genera 3 hijos de otros hombres.
Son cosas distintas y las dos sabemos que lo son. Silvia hizo un sonido que no llegó a ser una palabra. Lo dejé pasar. Lo que acabo de comunicarles queda registrado en presencia del letrado. Gonzalo les enviará copia del documento a cada uno por correo certificado en los próximos días. Si alguno tiene observaciones de naturaleza jurídica, puede contactarle directamente a él. Me levanté, recogí las 3 carpetas y las coloqué ordenadamente bajo el brazo izquierdo con el mismo gesto con que recogería el material al término de una inspección formal. Gonzalo permaneció de pie junto a la cabecera con el bloc cerrado, sin moverse, dando al silencio el espacio que necesitaba. Bruno dijo algo entonces, en voz baja, sin levantar la vista de la mesa. «¿Nunca vas a querer saber cómo estoy?» Me detuve antes de llegar a la puerta. Era una pregunta real, formulada sin estrategia ni reproche, con la honestidad desnuda de alguien que todavía no ha aprendido a no hacer las preguntas a las que no quiere escuchar la respuesta. «Bruno», dije con una voz que no intenté endurecer porque no era necesario. «Durante 19 años quise saber cómo estabas cada día. Te llevé al médico. Te recogí de la residencia cuando tuviste fiebre en enero. Te transferí el dinero del portátil sin pedirte ninguna explicación. Eso no desaparece porque lo diga un laboratorio de Barcelona. Lo que cambia es lo que viene después. Y lo que viene después lo decidiste tú el 18 de noviembre, no yo hoy». Hubo un silencio que duró varios segundos. Luego abrí la puerta del despacho, salí al pasillo y la cerré detrás de mí con el mismo cuidado con que se cierra la última página de un expediente que ya no va a reabrirse. Han pasado 4 meses desde aquella tarde de mayo en el despacho de Gonzalo Marchena. Es septiembre de 2024 y el verano valenciano está retirándose con esa lentitud particular que tiene en esta ciudad, donde el calor no cede de golpe, sino que va aflojando gradualmente durante semanas, como algo que se resiste a irse sin dejar constancia de que estuvo. Sigo en el apartamento de Paterna. No porque no pudiera buscar algo más amplio. El patrimonio está intacto y la economía personal en mejor estado que en cualquier momento de los últimos 27 años, paradójicamente. Sino porque este apartamento de 2 habitaciones y 81 metros cuadrados en una tercera planta sin ascensor se ha convertido en algo que no esperaba que fuera a convertirse. Un espacio donde las cosas tienen el tamaño exacto que necesitan tener. Ni más grande de lo que uso, ni más pequeño de lo que requiero. Una proporción que durante décadas nunca había tenido oportunidad de comprobar que era posible. La mesa junto a la ventana sigue siendo donde trabajo cuando traigo expedientes a casa. La cafetera italiana de 3 tazas sigue siendo lo primero que enciendo cada mañana. El patio interior del edificio sigue teniendo la maceta en el alféizar de enfrente. Alguien la regó durante el verano, porque llegó a florecer en julio, cosa que no anticipé cuando la miré por primera vez aquella mañana de febrero, mientras Elena Puertolas me leía 3 resultados desde Barcelona. Esos 4 meses han tenido una textura diferente a cualquier periodo anterior de mi vida. No es felicidad en el sentido entusiasta de la palabra. No estoy en condiciones de usar esa palabra con honestidad todavía, y quizás no lo esté durante un tiempo, pero tampoco es el tipo de vacío que uno esperaría después de algo así. Es más parecido a la quietud específica que produce haber cerrado una cuenta que llevaba demasiado tiempo abierta. Una quietud que al principio uno no sabe si es paz o simplemente agotamiento, y que con el tiempo va adquiriendo suficiente solidez como para distinguirla de ambas cosas. Clemente Ríos me llamó en junio, 3 semanas después de la reunión en el despacho de Gonzalo. No para preguntar directamente. Clemente nunca pregunta directamente, es uno de sus rasgos más coherentes, sino con el pretexto de un expediente compartido que había surgido en la delegación. Hablamos 20 minutos sobre el expediente y al final, justo antes de colgar, dijo simplemente: «Me alegra que estés bien, Aurelio». Le dije que sí, que estaba bien, y era verdad en la medida en que cualquier cosa puede ser verdad cuando todavía se está procesando. Seguimos comiendo los jueves cuando los dos estamos en la oficina. El restaurante de la calle Colón con los manteles de cuadros sigue teniendo la misma carta desde 2010. De Bruno recibo la confirmación bancaria
de que la transferencia mensual de 380 euros llega puntualmente el primer día hábil de cada mes. No hay ninguna comunicación adicional. No sé cómo van sus exámenes, ni si sigue en la residencia universitaria, ni qué planes tiene para cuando termine el grado. Esa ignorancia me cuesta más que cualquier otra parte de lo que ocurrió en ese despacho de mayo, y no voy a pretender que no es así. Pero el coste de una decisión no la invalida. A veces lo que más duele es exactamente lo más necesario, y distinguir entre las dos cosas es uno de los aprendizajes más tardíos y más incómodos que produce hacerse mayor. De Iván y de Silvia no sé nada desde el 9 de mayo. Ningún mensaje, ninguna llamada, ningún acuse de recibo del documento que Gonzalo les envió por correo certificado. Sus vidas continúan en algún lugar de esta ciudad sin que yo forme parte de ellas, y esa es una verdad que tiene el peso específico de las cosas que no pueden deshacerse. Hay noches en que me pregunto qué habrían pensado mis padres de todo esto. Mi padre, que fue ferroviario 40 años y nunca faltó a una cena de familia, ni a una reunión escolar de sus hijos, que entendía el mundo con una claridad moral que no admitía matices complicados y que probablemente habría encontrado incomprensible que un hombre pudiera criar durante décadas a 3 hijos que no eran suyos sin saberlo. Mi madre, que murió sin saber nada de esto, y que posiblemente lo habría sabido antes que yo si le hubiera prestado la mínima atención a ciertas cosas que ella sí notó y de las que nunca me habló directamente. Porque tampoco era una mujer que hablara directamente de lo que podía destruir algo que consideraba que debía sostenerse. Pienso en ellos y me pregunto qué transmití durante todos esos años. ¿Qué vieron Iván, Silvia y Bruno en un hombre que trabajaba sin parar, que pagaba todo sin quejarse, que rechazó ascensos para estar en las cenas de cumpleaños y en las tardes de bicicleta en la plaza? Si lo vieron como dedicación o como fondo de pantalla. Si alguna vez entendieron que detrás de cada transferencia bancaria, de cada factura pagada, de cada noche resuelta sin drama, había una decisión consciente y no una automatización. No lo sé. Y esa ignorancia forma parte del inventario de cosas que no podré cerrar con la misma limpieza con que cerré el resto. Lo que sí sé, lo que estos 4 meses han dejado suficientemente claro como para sostenerlo con convicción, es que una vida construida sobre una mentira no invalida el trabajo que la sostuvo. Las hipotecas pagadas existieron, los años de esfuerzo existieron, la intención fue real, aunque el destinatario no fuera quien yo creía. Eso no es consuelo, exactamente. Es simplemente una verdad que resiste el examen cuando uno la mira sin el filtro de la rabia ni el de la autocompasión. A veces, cuando el expediente en que estoy trabajando es especialmente complejo y me obliga a quedarme en el despacho de casa hasta tarde, paro un momento y miro la mesa, el portátil, el bloc de notas, el pilot de punta fina con el que llevo 8 años firmando actas de inspección fiscal y el cajón derecho. Sigo guardando en ese cajón el sobre del Laboratorio Clínico Meridional de Barcelona. Ya no contiene solo el comprobante de envío de agosto de 2023. Contiene también la hoja doblada en 4 partes con los 3 resultados escritos con letra regular en la mañana del 11 de febrero de 2024. Y el informe oficial con membrete que llegó por correo certificado 4 días después. 3 documentos dentro de un sobre blanco, con el logotipo en tinta azul oscura, en el ángulo superior izquierdo. El mismo sobre que estaba en el cajón del escritorio de la casa de Patraix el 9 de octubre de 2023, cuando Lorena colocó su carpeta sobre la mesita del café y me pidió la firma del divorcio. El mismo sobre que ella nunca abrió porque nunca supo que existía. Hay una lección en todo esto que me ha costado más de medio siglo de vida aprender, y que formularé de la única manera en que sé formular las cosas, con precisión y sin adornos. La experiencia acumulada no es un lastre ni una nostalgia. Es la única ventaja que no puede comprarse, no puede falsificarse y no puede quitarse. Lorena creyó durante años que mi previsibilidad era debilidad, que mi silencio era ignorancia, que un hombre de rutinas fijas y métodos lentos
No tenía los recursos para ver lo que ella construyó durante décadas delante de sus ojos. Se equivocó en cada una de esas tres cosas. Lo que quiero que quede de esta historia, si es que algo tiene que quedar, no es la imagen de un hombre que obtuvo una victoria técnica sobre quien lo engañó. Eso es el dato, no el sentido. Lo que quiero que quede es esto: que los años que uno invierte en aprender a hacer algo con rigor y honestidad no se malgastan, aunque se apliquen en un lugar distinto al que uno había calculado. Que la paciencia de quien sabe esperar supera siempre la agilidad de quien actúa sin documentación. Y que hay una forma de dignidad que no necesita testigos, que no busca aplausos y que no requiere que el otro se arrodille para que uno se sienta en pie. La encontré a los 53 años, en un apartamento de Paterna de 81 metros cuadrados, con una taza de café caliente en la mano y un cajón cerrado que guarda, entre otras cosas, el bolígrafo con el que firmé cada página de un divorcio, un lunes de octubre sin temblar ni preguntar nada. Ese bolígrafo no es un recuerdo amargo, es la prueba más silenciosa y más completa de que yo ya sabía, desde el primer momento, exactamente lo que estaba haciendo. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.